Amados, bendiciones, qué gusto saludarles. Doy gracias a Dios por sus vidas, por sus hogares, por sus familias. Doy gracias a Dios por las respuestas que Dios le está dando a cada familia. Eh, Somos bendecidos cuando oramos el propósito de Dios. La palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes y la oración que vamos a hacer de ella misma, sé que a ustedes también les va a bendecir grande y poderosamente. Es una palabra que le va a poder ayudar a tener un direccionamiento mucho mejor en todo lo que usted ora, en sus oraciones que son fundamentales. Así puede que le ruego su atención el día de hoy, muy atentos a esta palabra, porque los va a llevar más allá y les va a ayudar en muchas cosas y, y vamos a poder corregir cositas que a veces hacemos con buenas intenciones, pero que no es la finalidad que Dios pide. Amén, pastor. Permítame, Luz Clelia, hoy la lectura la vamos a hacer en el libro de Jueces para que todas las personas busquen también capítulo 11 del verso 1 al 3. Y para esta ocasión, Luz Clelia Plaza va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien, pueda, Luz. Amén, pastor. Buenos días para todos, muchas bendiciones. Dice la palabra de Dios. Jefet Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefet era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dijo a los hijos, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefet, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefet de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció. Amén. Hasta ahí, Luz Clelia. Amén. Amén, mi Mucha- pastor. Muchas gracias, Luz Clelia. Usted es muy amable. Amén. Bueno, muy bien. Esta palabra, como les dije en la introducción, tiene un propósito y es ordenar ideas, pero también quitar esos tabúes, esas a veces malas interpretaciones que tomamos. Y qué bueno es conocer los conceptos del trasfondo bíblico. Vamos a leer esta hermosa historia que tiene que ver con un hombre llamado Jefté, ¿sí? Dice que Jefté era galadita, así pues de la región de Galaad. Curiosamente, su padre también se llamaba así, Galaad, ¿sí? No es que le hubieran puesto el nombre a esa ciudad por el padre de Jefté, sino que es una coincidencia. Dice que era varón esforzado y valeroso. Entonces se puede deducir que era una persona intrépida, no conocía el miedo, no conocía barreras, era una persona muy osada, lo que se proponía lo hacía, ¿sí? Pero, siempre hay un pero, ¿no? Dice que era hijo de una mujer ramera y que el padre de él era Galaad. Se conoció la historia. Ahí nos damos cuenta nosotros que no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Todo se termina sabiendo. Y esto lo sabía quién, su padre y también quien vino a ser la esposa de Galaad, ese hijo que estaba ahí como oculto. Lo que le pasó a David, David también fue hijo de una relación extramatrimonial. Entonces ahí vemos que Dios se fija también en estas personas, que no por el hecho de tener un mal inicio, quiere decir que Dios los excluye, que Dios los saca del contexto de sus propósitos. Al contrario, les son muy útiles por cuanto vienen de una vida muy sufrida, de mucha necesidad, de mucha escasez, de mucho problema. ¿Sí? Entonces, todo esto hizo que pues quedara registrado acá en la historia que Jefté era hijo de una mujer ramera, ¿sí? Así pues de que usted se puede imaginar cómo era en la sociedad,
Si hay hijos que son del hogar natural y tienen tantos problemas, ¿cómo será esa marca? Ser hijo de una mujer ramera. Ahí quien lo adoptó, quien se quedó con él, con este niño fue Galaad y consiguió una nueva mujer y tuvo hijos con esta mujer. Dice el versículo 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ese problemita fue toda la vida, lo vivió Jefté, ¿sí? Era el menos, aunque era el hijo mayor y le correspondía la heredad por ser el primogénito de Jefté, de Galaad. A él le correspondía la mitad de todos los bienes. Pero ¿qué hicieron sus hermanos menores, los hermanastros? ¿Qué hicieron? Lo sacaron, le hicieron huir de la casa, lo echaron y le dijeron el motivo, usted se va de nuestra casa porque no va a heredar con nosotros. Y así dice la palabra. En el versículo 3 dice que él huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y al estar en aquel lugar, se le juntaron a él hombres ociosos, los cuales harían con él. Y esta palabra ociosos de pronto se ha interpretado como vagabundos, se ha interpretado como delincuentes, se ha interpretado como viciosos, pero ninguna de las tres, en absoluto. Cuando la palabra habla de ociosos, se refiere a personas pobres, a personas sin heredad y sin familia. Entonces, para que usted lo anote, por favor. Personas pobres, personas sin heredad y personas sin familia. A eso se refiere, o sea, casi que personas como él. ¿Sí ve? Él era muy valiente, pero él era pobre. Él tenía familia, pero ya no la tenía porque lo excluyeron. ¿Sí ve? Entonces, eran personas así, pobres, sin heredad y sin familia, como él. Se juntaron, se encontraron y empezaron a hacer vida entre ellos. Y él, ¿qué pasó? Dice el versículo 4 en adelante. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod. ¿Mm? Lo fueron a buscar. Increíble, porque quizás en la familia fue rechazado, pero a nivel de comunidad era deseado. ¿Por qué? Por la intrepidez de él, por la osadía con que él siempre se, se comportaba, ¿sí? Él no le interesó su origen, a él le interesaba era su destino, a él le interesaba era hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que así conocemos a muchas personas y quizás muchos que están en esta plataforma conocen su procedencia, pero eso no les afecta porque saben para dónde Dios los está llevando. Dice que se fueron a buscar a Jefté, a la región de Tob, ¿sí? Y miremos lo que sigue pasando. Versículo 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté le respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. ¿Mm? O sea, se presentó un conflicto. Los hijos de Amón son los descendientes de, de Lot, ¿sí? Acordémonos de ese pecado de incesto, de Lot con sus dos hijas. De ahí salieron dos tribus, los amonitas y los moabitas. Aquí una de estas dos tribus estaba peleando contra el pueblo de Israel y Jefté era israelita, ¿sí? Esa región de Galaad pertenecía a Israel. Fue donde habitó Rubén, fue donde habitó una de las dos tribus de los hijos de José, de Manasés. Y ellos hacían parte de esa región, de esa tribu también. Entonces, cuando comienza este conflicto entre las dos
naciones, los amonitas y los de Israel, de Galaad. Entonces, buscan a Jefté, porque Jefté como era valeroso, ¿sí? Como él era intrépido, como él era osado, a él lo conocían y a él lo respetaban por su forma de ser, no por su origen, porque él si fuera por la familia no lo respetarían nunca, pero era por su forma de ser. Él se dio a conocer de esa manera, que a él no le tenía miedo prácticamente a nada. ¿Mm? Entonces lo van a buscar y él, le cuentan el motivo. Y miremos lo que dice el verso número 9. Entonces, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, ¿qué pidió Jefté? ¿Qué quería Jefté? Porque en nuestra casa Oasis manejamos una frase que dice, ¿para qué pelear batallas o peleas o luchas donde no hay botín? ¿Para qué pelear donde no hay botín? Hay peleas que no tienen botín, así puede que son peleas que no vale la pena librar, ¿sí? No meternos en asuntos donde usted no tenga una recompensa. Y aquí vemos que él dice, si Dios me da esa victoria, o sea, mire con quién contó él. Mire cómo hizo Jefté. Se da cuenta que él no era un vago, él no era un vicioso, él no era no, era una persona que estaba atravesando un mal momento, pero era temeroso de Dios. Él conocía del poder de Dios y él conocía que Dios a través de él podía ganar esa victoria, esa batalla. Entonces, él lo primero que dice es, si Dios me los entrega, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, él pidió lugar. Él dijo, a mí no me van a volver a echar. Si yo soy el jefe, el líder, no me podrán volver a echar, porque él amaba su tierra, pero él había sido desechado por su familia. Usted imagina a los propios hermanos de él, al propio padre y a la madrastra. Usted se imagina al verlo regresar y al ver lo que un día lo desecharon y iba a terminar siendo ahora el líder de todos. Definitivamente, cuando Dios se propone hacer cosas gloriosas, con quien quiera las hace. Así puede que yo les sigo repitiendo a ustedes no están en su final. O sea, no piensen que Dios ya acabó con ustedes o que ustedes ya no tienen más nada que hacer en Dios. No, no, no. Si usted fue desechado de la sociedad, pues si quiere escriba esta frase que dice, lo desechable del mundo es lo deseable de Dios. Lo desechable del mundo es lo deseable de Dios. Para la familia no le servía, pero para Dios sí. Y Dios lo iba a usar poderosamente. En el versículo 10 dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y mire que el Mizpa fue el lugar donde Labán y Jacob hicieron un contrato, un convenio, ¿sí? Entonces vemos nosotros que ese lugar se vuelve a repetir. Hubo una negociación, hubo un convenio. Mire que hay lugares que definitivamente lo bendicen a uno. Hay lugares que vuelven y resaltan lo que Dios quiere hacer. Y aquí vemos a Jefté haciendo como una especie de consagración, porque a él lo nombran caudillo. Cuando él vuelve a Galaad, todos, y ahí estaban sus hermanas, sus hermanastros, ahí estaban, los hermanos de padre, ahí estaban, porque todos tenían que reconocer al caudillo, al líder. Por la plaza pública, por las calles, todo el mundo tenía que salir y decir, él va a ser nuestro líder. Entonces, tuvieron que reconocerlo, tal vez a regañadientes, como quiera que sea, pero tuvieron que reconocer que Jefté, Dios lo tenía para un propósito. Así es que no se preocupe, amado. Sé que es esas lágrimas de dolor, sé que es esas lágrimas de tristeza. Sacúdase ese polvo que hay sobre su vida, que le han estado echando, que lo han estado rechazando, que le han estado diciendo usted no sirve, usted
Usted tiene problemas desde su infancia. No, 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 mi amado. Si usted está aquí en esta hora, es porque Dios tiene un propósito con su vida y ese propósito no va a cambiar. Entonces, vamos a observar el por qué lo hicieron venir y cuál fue el problema entre la tribu de Moab y los de Israel. ¿Qué era lo que querían conquistar? Observemos. Dice el versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jabot y el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz. Ese era el conflicto, una tierra que el pueblo de Israel llevaba más de 300 años poseyéndola. Ellos la conquistaron, ellos la ganaron. Y esa tierra y ese tiempo al cual se refiere Jefté fue a todo el tiempo que duró el pueblo de Israel con los jueces. Acordémonos que los jueces no eran instalados por Dios, sino ellos nacían de una necesidad que se libraba en la nación. Entonces, durante 319 años fue el lapso que hubo muchos jueces. Cerca de 14 jueces gobernaron a Israel durante esos años. Y ese fue el tiempo donde hicieron esa guerra que sacaron a otras personas que estaban ahí. Pero los de Moab se atribuyeron que esa tierra era de ellos. Vamos a seguir leyendo para que podamos comprender todos juntos este pasaje. Dice el versículo número 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual también tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón. Anote eso, por favor, del verso 21. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot, desde el desierto hasta el Jordán. Entonces, ahí había un conflicto de tierras, pero nunca pelearon contra los amonitas ni contra los moabitas. Ellos lo que hicieron fue derribar a los amorreos, que eran gigantes, y los destruyeron. Acordémonos cuando Dios le dijo a Moisés: usted va a llevar al pueblo de Israel a la tierra, pero allá estarán los amorreos, los heveos, los jebuseos, los eteos, todos ellos. Ustedes tienen que conquistar esa tierra. Y eso hizo el pueblo de Israel, pero los amonitas se querían atribuir esa conquista. Entonces vemos nosotros que la historia no nos deja mentir. Los conflictos han sido por tierras. ¿Qué está pasando ahorita en Rusia y en Ucrania? ¿Sabía usted que Kiev hace más de 400 años fue la capital de Rusia? Es increíble, pero es que la historia se va ordenando y ellos quieren salirse de ese territorio. Pero lo que hoy en día es Ucrania, un día fue un departamento de Rusia y fue nada más y nada menos que la capital desde donde se gobernaba.
Pero hoy en día, pues, a veces nosotros vamos muy de un solo lado, pero tenemos que mirar independiente la situación, se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo la palabra. Pero mire, vamos a observar de qué se vale GT. Él quería tampoco no llegar a las armas, a la guerra, a la sangre. Él quería todo por la vía legal, pero hay personas que no entienden por esa vía. Entonces viene la fuerza de parte del Señor. Dice el versículo 23. Así, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Ahí comenzó como subió el tono de voz, GT. Digo, lo que Dios desposeyó, tú te lo quieres apropiar. Lo que te hiciere poseer, le dice GT a los de Amón. Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Y aquí hay un principio, mis amados, y quiero que lo anoten. Quiero que por favor se den cuenta que GT trasladó ese problema al reino espiritual. O sea, esta era una lucha de espiritual entre dioses. Porque él dijo, lo que mi Dios Jehová nos libró, lo que él tomó usando la mano de Israel, no lo vamos a poseer. ¿Acaso ustedes que tienen a un Dios llamado Quemos, cuando él les da victorias, ustedes no lo defienden? Eso mismo vamos a hacer nosotros. Pero GT fue sabio. GT miró el mundo espiritual y dijo, esto se va a ganar espiritualmente. ¿Y quién puede contra Jehová Dios de los ejércitos? Si quiere, dígalo como en alguna ocasión dijo un hombre de Dios, un profeta. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso usted no va a perder esa casa que Dios le ha dado. Usted no va a perder ese negocio que Dios le ha dado. Usted no va a perder a sus hijos que Dios le ha dado. Usted no va a perder su familia que Dios le ha dado. Usted no va a perder sus bienes que Dios le ha dado. Eso usted debe tener toda la certeza, que el banco dijo esto, que el prestamista dijo esto, que el delincuente del sector dijo esto. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo que es suyo, el Señor se lo guarda, el Señor se lo preserva. Acordémonos de Job, cuando el enemigo quiso meterse donde Job. Y el mismo diablo tuvo que reconocer, ¿acaso no ha acercado a Job y todo lo que tiene? ¿Acaso no le ha puesto un cerco? Pues así pasa con su casa y así pasa con sus bienes, mis amados. Pero usted debe tomar decisiones firmes en el Señor y reclamar. Por eso cuando se le entrega aceite ungido para que usted marque territorio, usted debe actuar en fe y usted debe decir, esto es intocable. Mi casa es intocable, mis hijos son intocables, mis negocios son intocables, mi economía, mis talentos, mi salud en el nombre de Jesús. Y usted se levanta y hace decretos de fe. Eso estaba haciendo GT aquí. El primero ganó esta batalla en el reino espiritual. Por eso, amado, no se enfrente usted al problema, enfrente a Dios al problema. No le diga al problema, ¿cierto? No le diga a Dios cuán grande es el problema, sino dígale al problema cuán grande es el Dios al cual usted le sirve. Entonces, cuando ya se gana esta victoria en el reino espiritual, dice el versículo 25, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balaad, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? O sea, lo que hace GT es recordarle a los hijos de Amón que ellos tuvieron otras victorias en otro lugar y los de ese lugar nunca reclamaron porque entendieron que ese territorio es de ellos.
Ahora ustedes, ¿por qué durante todos estos 300 años no hicieron nada para recuperarlo? Si es que ustedes la habían conquistado. Hay quienes quieren ganar cuando ya todo está hecho. ¿Sabe usted que las cosas adquieren más valor cuando cambian de dueño? ¿Mm? Entonces vemos nosotros que lo que se estaba librando aquí se trató por la vía política, se trató por la vía del diálogo. Y Jefté hizo su mejor esfuerzo. Jefté los estaba representando muy bien a Israel. Mire, ese muchacho, el hijo de la ramera, el menospreciado, el que fue dejado, al que se le asociaron pobres, al que se le asociaron personas sin recursos, al que se le asociaron personas sin familia. Mire, mire quién estaba sacando pecho por su pueblo. Ese hombre estaba representando muy bien al pueblo de Israel. Pero vamos a observar algo. Dice el versículo 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Amados, por favor, regálenme 2 minutos de su tiempo. No se distraigan en otro asunto, si puede hacerlo. Es muy importante lo que necesito decirles. Algo que está en esta palabra. El Espíritu Santo vino sobre Jefté. Ahí lo dice la palabra. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Qué le dice eso a usted? Pues, ¿qué le está diciendo Dios? Jefté, manos a la obra. Ve, pelea contra los enemigos porque la victoria ya está ganada. La victoria ya se la he dado a usted y a su ejército. Pelee, echa manos a la obra. Jefté no tenía que hacer más nada. Jefté tenía que decir, voy a conquistar, pero mire cuando entran las dudas. Mire cuando entran las dudas. Amado, por favor, présteme su atención. Si me puede prender su cámara, se lo agradezco para entender que usted está ahí. Mire, cuando el Espíritu de Dios viene sobre Jefté, estaba el respaldo de Dios, estaba la bendición de Dios asegurada. Por eso cuando usted está determinado a hacer algo en Dios, hay veces que uno le agrega cosas. Hay veces que uno quiere hacer un poquito de más y no hay necesidad. Y no hay necesidad. Si el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, hazlo, manos a la obra, manos a la obra, ¿sí? Manos a la obra. Hay que hacerlo. El Espíritu Santo vino sobre Jefté y empezó a caminar, empezó a avanzar. Pero cuando entran las dudas, cuando uno quiere ayudarle a Dios, cuando uno quiere convencer a Dios de que lo ayude, a sabiendas que ya le dijo, ve, lánzate. Pero mire lo que hizo Jefté. Hizo un voto, verso 39. Perdón, verso 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Mm? ¿Qué hizo Jefté? Un voto. Pregunto, ¿había necesidad que hiciera el voto? No, porque ya el Espíritu de Dios había venido sobre Jefté. Pero cuando le entran a uno las dudas, uno empieza a ofrecer cosas que Dios no le está pidiendo. Dios no le está pidiendo. Y Jefté, sin embargo, él quiso convencer a Dios de que estuviera a su lado. Es mejor uno asegurarse de estar al lado de Dios. Porque si uno está al lado de Dios, la victoria está asegurada. Pero Jefté interpuso un juramento, interpuso un voto y dijo, la primera persona o el primero, lo primero que salga de mi casa, porque él lo dijo así, cualquiera
dice el verso 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿A qué se estaba refiriendo Jefté? ¿O qué se estaba imaginando? El perro que salga de la casa a celebrar mi venida. O el ganado que salga. En la primera res que venga encabezando ese ganado será de Jehová. O la primera cabra o la primera oveja. O sea, él estaba pensando, e incluso cualquier criado. Cualquier criado. Pero Dios nunca le pidió eso, mis amados. Dios nunca le pidió que hiciera un voto. Fue la duda de él. Él quería asegurar la victoria, pero ya la victoria estaba asegurada cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y mire lo que sigue diciendo el verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Quién salió a recibirlo? La hija. Dios le había dicho: hágame algún voto. Dios le había pedido un voto. No. No, mis amados. ¿Y sabe qué dijo de último? No podré retractarme. O sea, vino como a culpar a la hija. ¿Por qué saliste? ¿Por qué saliste precisamente tú? ¿Por qué tenías que salir con panderos y danza? O sea, lo que ella pensó que era alegría, vino a ser motivo de tristeza, de gozo. Amado, no interponga a sus hijos por servirle a Dios. Ay, Dios mío. ¿Cuántos hijos están siendo sacrificados? ¿Cuántas familias están siendo sacrificadas? Y ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que Jefté nunca trató de cambiar el voto. Nunca. Y ella le respondió a su padre, le dijo: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Dios mío, por favor, levante sus manos y por favor, mire la oración la declaración que le voy a pedir que haga. Diga conmigo, por favor, que mi experiencia personal no se convierta en doctrina general. Vuelva y dígalo, por favor, que mi experiencia personal no se convierta en doctrina general. ¿Sabe qué pasó después de eso? Y quiero que observen primero que todo, antes de que hagamos nuestra oración, quiero que observen 2 textos de la palabra del Señor. ¿Sí? El primero, con respecto a este voto que hizo Jefté, ¿sí? Con respecto a su niña, a su hija, era su hija. En el libro de Levítico, por favor, busquen el libro de Levítico, ¿sí? Y era que había una costumbre en el libro de Levítico.
capítulo 27. Había una costumbre y era consagrar a las hijas, a las mujeres de una casa, las podían consagrar para que les sirvieran a Dios en el tabernáculo. Libro de Levítico, capítulo 27, versículos de 2 al 4. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. O sea, había un valor monetario, económico, con respecto a lo que era consagrar a estos hijos. Pero en el mismo libro de Levítico, capítulo 18, el versículo número 21, aquí hay algo que quiero que por favor ustedes también se den cuenta, y es que estaba prohibido por Dios sacrificar hijos a los dioses. Levítico 18, 21 dice, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y en Deuteronomio 12:31 dice prácticamente lo mismo. Deuteronomio 12:31. ¿Sí? Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces, no era permitido el sacrificio humano para un Dios. Pero ¿sabe qué pasó de ahí en adelante? Empezaron a sacrificar a sus hijos al dios Moloc, al dios Quemos, al dios Dagón. Eran dioses que ellos creaban con unas bocas grandes y dentro de ellos un horno. Ese horno lo prendían cuando estaban librando luchas contra enemigos. Entonces, ellos ofrecían a sus hijos. Al principio ofrecían el dedo meñique. Y si no aplacaban la ira de ese Dios con respecto a lo que estaban viviendo, le arrojaban el hijo entero a esos hornos. De ahí en adelante, todo porque Jefté tomó una mala decisión. Amado, no sacrifique su vida, la vida de sus hijos, perdón. Sacrifique su tiempo. Por eso siempre les voy a insistir. Oren en un tiempo donde usted es su tiempo. Sacrifique sueño, sacrifique diversión, sacrifique hobbies, sacrifique otra cosa, pero no su casa. ¿Sí? No sacrifique a su casa. Todo por aparentar una mayor espiritualidad. Todo por tratar de convencer a Dios. Dios, si tú me das esto, yo te doy aquello. Dios no nos pide esas cosas a cambio. Lo que sí nos pide es esfuerzo personal. Pero hay personas que dicen, yo para servirle a Dios me quedo solo toda la vida. Yo no me consigo una, entonces sacrifican su virginidad o sacrifican sus pasiones. ¿Y qué dice el Señor? Que el que no tenga don de continencia es mejor que se case a estarse quemando. Porque entonces no estaríamos lejos de la religión, de aquellas personas que van a un convento o a un monasterio. Y mire todo lo que está pasando. Ahí nace la pederastia, ahí nace el lesbianismo, el homosexualismo, debido a que no hay incontinencia. Entonces aparecen cosas malas, sacrificios que Dios no está pidiendo. Por favor, incline su rostro en esta hora. Incline su rostro en estos minutos que nos restan. Dígale, Dios, ahora ya lo entendí. Yo no sé, pero usted debe darle un abrazo grande a su familia, porque a veces usted lo sacrifica por hacerle creer a los demás que es que usted es muy espiritual y sus hijos están pagando un precio muy caro. Sus hijos están pagando un precio muy caro.
porque usted lo está relacionando con algo espiritual. Cuando sus hijos necesitan a un papá, necesitan a una mamá, ¿sí? Que hay que enseñarles las conductas espirituales, claro que sí. Pero dígale Dios, hoy más que nunca debo de devolverme a mis hijos. Debo pasar tiempo con ellos. Yo soy el papá, yo soy la mamá de esos muchachos y no los voy a sacrificar a ellos por dar una sensación de mayor espiritualidad. No tiene nada que ver. Y esta niña no fue que la sacrificaron como un holocausto, fue que el pueblo de ese tiempo malinterpretó este sacrificio, porque esta niña quedó sirviéndole a Dios el resto de su vida, como lo hiciera Samuel en su momento. Fue consagrado a Dios, no fue que fue torturado ni sacrificado, no, 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 para nada. Es que ella empezó a servir en el templo. Ella se ocupó en las cosas del templo. Ella quedó virgen toda su vida. Ese fue el sacrificio. Pero ¿qué culpa tenía ella? ¿Qué culpa tenía ella? Ella estaba inocente en su casa. Fue su papá el que hizo un voto, pero nunca procuró cambiarlo. Nunca le dijo a Dios, Señor, ¿le puedo ofrecer mejor unos bueyes? ¿Le puedo ofrecer mejor un ganado? ¿Te puedo hacer otra cosa, pero no mi hija? Amado, si ese ha sido su caso, hoy dígale a Dios, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. No hay necesidad que se lo diga a sus hijos. No hay necesidad que sus hijos sientan que estaban siendo como un sacrificio, todo por usted querer figurar, querer dar la sensación de mayor gloria, de mayor bendición. No sacrifique el tiempo que sus hijos necesitan, lo necesitan a usted. ¿De qué valdría edificar a otros y destruir lo personal? ¿De qué valdría ayudar a otros si uno sacrificara a los propios? Amado, a eso no nos mandó el Señor. Debemos de ser muy integrales. Debemos de ser muy integrales. La palabra de Dios dice, ¿cómo puedes tú, sí, servir en la obra de Dios si sus hijos no le obedecen, si sus hijos no están ahí en el camino de Él? Gánese primero a su casa, gánese a su familia, gáneselos a ellos. Y no digo que no lo haga de ir a predicar la palabra, claro que sí, pero la primera iglesia que tenemos para predicarle es la casa, es la familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Sí, sé que no es fácil, pero es el primer lugar, es el primer lugar. No abrace a otros antes de abrazar a los propios. No abrace a otros. No les demuestre más amor que a los hijos de la casa. No les demuestre más afecto a otros que a los propios, porque los provoca a celos. Oh, cuánto daño se ha hecho, mis amados, cuánto daño se ha hecho, pero mucho daño se ha hecho. Cuando delante de nuestros hijos abrazamos a los hijos ajenos con mayor afecto, con mayor afecto. Como una vez le dijo el hijo de un pastor a, a la mamá, le dijo, mami, debiéramos vivir en la iglesia, debiéramos vivir en la iglesia. Y la mamá, la esposa del pastor, le dice, ¿y eso por qué, mi amor? Dice, es que aquí mi papá es tan diferente. Es que aquí mi papá es tan diferente. Aquí abraza, aquí besa, aquí da palabras tan hermosas. En cambio, en la casa es tan diferente. Debiéramos venir a vivir a la iglesia, mamá. Porque aquí mi papá, aquí ya es otra persona. Oh, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Amados, no haga votos a la ligera. Lo dice el libro de Eclesiastés. Cuando a Dios haga voto, no tarde en cumplir. Pero es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Deshaz esos votos. Deshaga esos votos hoy en el nombre de Jesús. Si usted había dicho no, primero Dios que mis hijos. Sí, amén. Pero no puede ser primero la iglesia que mis hijos. No puede ser primero ir a visitar a alguien cuando el hijo de uno lo está necesitando. Acordémonos de aquel funeral donde había muchas personas dándole gracias a un hombre que había partido.
a un hombre que había fallecido y estaban en la funeraria y era una cantidad de gente haciendo fila y diciéndole al difunto, aunque ya no podía oír, pero muchos le decían, hermano, gracias, gracias por haber visitado mi casa cuando estaba mal. Otros pasaban y decían, hermano, gracias por haberme aconsejado a tiempo. Otros le decían, hermano, muchas gracias porque por usted dejé de visitar los prostíbulos, las cantinas. Otros pasaban y decían, hermano, muchas gracias porque usted nos ayudó cuando estábamos a punto del divorcio. Y así todo el mundo le daba gracias. Y en la fila había un mendigo, había un muchacho con un costal y todo el mundo decía, ve, tan raro. Pero ¿qué podrá agradecerle ese muchacho al difunto? Como por qué está en la fila, y todo el mundo le causó la curiosidad y se iba acercando cada vez más al ataúd. Cuando de repente ese muchacho alza la voz y dice, papá, papá, ahora ya sé dónde estabas cuando yo más te necesitaba. Ya sé dónde estabas, en las casas de otros, ayudándolos, y a mí me abandonaste. Papá, ya sé dónde te la pasabas. Cuando yo estaba solo en la casa, cuando yo estaba solo con mis tareas, cuando yo estaba iniciándome en mis vicios, tú jamás estuviste, pero ya sé dónde estabas. Ese día este muchacho era el hijo de ese difunto, era el hijo de ese difunto. Que ese no vaya a ser su caso, mi amado. Que ese no vaya a ser su caso. Si puede abrazar a sus hijos, abrácelos. Si puede llevarlos a un parque, llévelos, a un centro comercial. Si hoy puede hacerles el mejor almuerzo, no tiene que ser un día especial. ¿Qué más especial que un hijo? ¿Qué más especial que una hija? ¿Qué más especial que estar en familia? Dios, gracias. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por esta historia, Señor, porque nos da luz y nos abre los ojos y nos hace entender, Señor, que no vale la pena sacrificar la familia por una apariencia, por una victoria que ya estaba asegurada. Gente no lo entendió, pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, no era sino actuar. No había necesidad de ofrecer cosas, solo actuar. Bendigo sus vidas. Les bendigo con todo mi corazón y les deseo cada día que alcancen más y más logros, más y más bendiciones. Les ruego sigamos orando por el niño Alejandro. Alejandro ya salió de cuidados intensivos. Está en cuidados intermedios. El niño pequeñito Alan todavía está allí. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos va a dar la victoria. Así como Jerónimo ya está con sus padres, ya está bien. Así como la recuperación de Wendy está siendo un éxito. Yolima, Hildebrando, por favor, salúdenos en esta mañana. Y bueno, pues, con su saludo nos pueden decir en qué ayudó esta palabra. Bien, pues, Yolima. Buenos días, mi pastor. Buenos días, Hildebrando. No, tremenda palabra, mi pastor, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Y Él enseña que todo extremo es malo. Absolutamente. Que todo extremo es malo, cuán importante es la familia, cuán importantes son los hijos, cuán importante es el tiempo para cada... Dios no nos está diciendo no hagas, sino Dios nos está diciendo es ten en cuenta el tiempo en cada aspecto de tu vida, el tiempo de tu trabajo, el tiempo de hacer el aseo, el tiempo de llevar la palabra, el tiempo de tus hijos. O sea, debemos ser muy ordenados en los tiempos de cada labor, porque también mi pastor no es solo el que se enfoca en llevar la palabra. Y tal vez por salir o correr de la situación, yo siento como que por salir o correr de la situación de tu casa. Si tú has ido a llevar la palabra por correr de esa situación, no.
cuando la situación en tu casa está tremenda, es cuando ahí debemos estar es en nuestra casa, no fuera de nuestra casa. Entonces, que el predicar la palabra no sea una excusa para no asumir las responsabilidades que tenemos y sobre todo nosotros que somos padres. También el hecho, mi pastor, de no escabullirse del trabajo. O sea, hay que trabajar, hay que sacar el tiempo. Hay gente que dice, no, yo estoy ocupado. No, también hay que oportunidad de trabajar. Aquí hay personas que se han determinado y lo han hecho, pero es porque el Señor los ha llamado a eso. El trabajo de ellos es predicar la palabra. Y de los hijos, yo pienso que nosotros hemos tenido, ¿cierto, amor? Bueno, ya hablo mucho. Habla tú de lo que nosotros hemos hecho, ¿no, amor? ¿Con los niños? Con los niños, sí. Sí, pastor, de pronto, y yo se lo aprendí mucho al pastor Rubén, una frase que decía él, que él decía, el trabajo nunca termina, el trabajo, gracias a Dios, siempre hay trabajo. Entonces, no nos desvelemos por el trabajo, o sea, por quedarnos un tiempo de más, porque este trabajo al fin y al cabo nunca se va a acabar. Trabajo hay todos los días, entonces siempre especifiquemos bien lo que es el tiempo laboral del tiempo del hogar. Lo mismo en la oración, lo que decía el pastor una vez, la oración debe ser del tiempo de uno, no del tiempo de la familia, ni del tiempo del trabajo, ni del tiempo del estudio, sino debe ser la oración debe ser el sacrificio del tiempo de uno, de un programa que uno quiera ver, de pronto dejar unas horas de sueño al lado, pero hacer esa oración, porque tampoco podemos desprender al Señor, pero sí saber administrar muy bien el tiempo, de que el tiempo de los hijos es de los hijos, disfrutarlo al máximo, por más cansados que estemos cada que lleguemos al hogar, dediquémosle 5 o 10 minutos a estar con ellos, a jugar, porque eso es algo muy importante y muy edificante. O sea, ya me dio recompensar el tiempo de descanso, pero no podemos dejar que nuestros hijos crezcan, lo que decía usted en la historia del mendigo, que nuestros hijos crezcan sin siquiera conocernos, sin siquiera recibir un consejo de nosotros. Entonces siempre estamos muy pendientes de eso, de estar ahí, una palabra, las señales de alerta, uno no se da cuenta, por más que digamos que nosotros tenemos un bebé y también tenemos un adolescente, y siempre ahí se cuentan los cambios de temperamento, en los cambios de sus rutinas, entonces estamos muy pendientes de eso y siempre estemos hablando con ellos, preguntándoles. Iba a sumar, y es que, digamos que Jefté hizo lo de, o sea, él le ofrecieron ese liderazgo y él lo aceptó, ¿sí? Y él, lo que tú decías, Dios ya lo había respaldado, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero también no de uno enfocarse solo en el mundo de afuera. ¿Y a qué voy con lo que les quiero decir? Muchas veces, y esto lo hablo en los hogares, y lo hemos visto, hay personas que tienden a estar siempre alrededor de toda su familia, mi pastor. Y yo pienso, o el Señor nos ha mostrado que es importante, o sea, está el núcleo de nosotros, es papá, mamá, hijos, y está el núcleo de abuelos, tíos y los demás familiares. Y muchas veces nosotros no hacemos nada, sino vamos con todos, ¿no? Con los abuelos, con los tíos. O sea, Jefté ofreció un holocausto, resultó siendo la hija para la victoria que fue Israel, ¿sí? Que era del pueblo, la victoria. Pero entonces, muchas veces nosotros nos equivocamos en eso, para todo hay momento, y es importante, y eso lo hemos aprendido. Mi pastor cuando nos dijo lo del tiempo, cuando Amor recibió esa palabra, que él dijo, vamos a tener una salida siempre en el mes los 4, siempre en el mes los 4. Es importante que nosotros como núcleo familiar convivamos. Es importante que nosotros respetemos también esos núcleos familiares. Entonces, este es el momento en que tú empieces a disfrutar tu familia, tus hijos, tu esposa o tu esposo. Disfrútalos, porque también ahí predicamos la palabra. O sea, para todo hay un tiempo. Esa palabra es que el Señor tiene tan organizado todo que nosotros somos muy acelerados. Nosotros por hacer de más hacemos menos. Amén, mi pastor. Amén. Muy bien. Gracias, Hildebrando. Gracias, Yolima. Qué aportes tan valiosos. Muy bien. Y colocando como ejemplos. Eso está excelente. Nada mejor que uno escuchar que sí se está llevando al pie de la letra la enseñanza.
Ahí está el éxito. Amado, usted nunca se congrega para lo peor. Usted se congrega para lo mejor. Este tiempo que usted saca lo edifica, lo ayuda. Yo les bendigo sus vidas y deseo siempre lo mejor. Gracias una vez más, Hildebrando y Yolima. Y a ustedes también. 1000 y 1000 bendiciones. Mañana con la ayuda del Señor nos volvemos a encontrar. No olviden, por favor, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 y a las 6. Orar para que todos los que van a ir a la nivelación se inscriban. Usted que va a ir, inscríbase, ¿sí? Separe su cupo con alguna parte, con un aporte. Hágalo, que eso le va a bendecir. O sea, active la fe, active la fe. Usted dice, yo no tengo todo. No, no necesariamente debe tener todo ahorita, pero puede ir haciendo abonos, ¿sí? Entonces, asegure su lugar porque esta nivelación va a ser extraordinaria. Los quiero mucho, los bendigo. Nos vemos más luego. Bendiciones, que estén muy bien.